En las profundidades de las selvas de América Central, donde los árboles altos y densos forman un techo impenetrable, un hombre llamado David Hernández, un arqueólogo reconocido, se encontraba ante un desafío que pondría a prueba su vida y su carrera. Después de años de búsqueda, por fin había encontrado algo que muchos consideraban solo una leyenda. La mítica ciudad perdida de los gigantes. David siempre había sido escéptico de las historias de civilizaciones perdidas, como las de Atlantis o El Dorado. Sin embargo, un día, mientras examinaba unos manuscritos antiguos en la Biblioteca Nacional de Antigua, Guatemala, encontró algo que lo sorprendió, un diario de un explorador español del siglo XVI que hablaba de una ciudad gigante, oculta en la selva, habitada por seres con proporciones descomunales. El explorador aseguraba que esta civilización había sido tan avanzada que su tecnología era casi mágica. La parte más escalofriante del diario era que, según el texto, la ciudad había sido destruida por su propia tecnología. David no pudo ignorar la atracción de este descubrimiento. Decidió organizar una expedición al corazón de la selva, acompañado de un equipo de expertos en diferentes áreas. María, una arqueóloga especializada en civilizaciones precolombinas, Carlos, un ingeniero que había trabajado en varios proyectos de conservación de ruinas antiguas, y Elena, una botánica que conocía los secretos de la selva tropical. Juntos formarían un equipo multidisciplinario que enfrentaría peligros desconocidos y desentrañaría misterios ocultos durante siglos. El viaje comenzó en un pequeño avión que cruzó las vastas montañas de Guatemala. A medida que se adentraban en la selva, la vegetación se hacía más densa y el paisaje, más misterioso. La expedición tuvo que enfrentarse a los primeros desafíos, ríos impredecibles, insectos venenosos y criaturas salvajes. Pero, lo peor de todo, era el calor sofocante y la humedad insoportable. Durante los primeros días, la moral del equipo comenzó a decaer. Sin embargo, la determinación de David los mantenía unidos. Nos acercamos, les dijo una noche mientras observaban las estrellas. Esta es la oportunidad de nuestra vida. La ciudad perdida de los gigantes está aquí, y no vamos a rendirnos ahora. Tras semanas de arduo viaje, llegaron a un lugar peculiar, una serie de rocas gigantescas alineadas de manera perfecta, como si fueran puertas o columnas. Eran tan grandes que parecían haber sido esculpidas por manos humanas, pero con una habilidad mucho más avanzada de lo que cualquier civilización conocida podía haber logrado. En el centro de estas rocas, David descubrió una serie de símbolos que, con su conocimiento de lenguas antiguas, pudo identificar como un tipo de escritura desconocida. El equipo comenzó a explorar las ruinas, y pronto se dieron cuenta de que lo que tenían antes sí no era una ciudad normal. Las estructuras no solo eran enormes, sino que sus proporciones no correspondían con la escala humana. Las puertas eran tan altas que requerían de una escalera de varias decenas de metros para poder acceder a ellas. En el centro de la ciudad, David encontró una estatua colosal de lo que parecía un ser humanoide, pero con características que sugerían que era mucho más grande que un humano común. Esto no es posible, murmuró Carlos, observando la estatua. ¿Cómo pudieron construir algo tan masivo? Lo que sea que construyeron, no era solo una ciudad, añadió María, mientras tomaba notas. Esto era algo mucho más complejo. Tal vez una especie de centro de investigación o un templo. Poco a poco, comenzaron a descubrir más artefactos. Dispositivos y herramientas que parecían estar hechas de una aleación de metales desconocidos para el mundo moderno. Había pantallas rotas, que al parecer una vez proyectaron imágenes holográficas, y en el suelo, rastros de una sustancia viscosa que aún brillaba débilmente. David examinó uno de estos artefactos. Esto no es de ninguna civilización conocida. ¿Qué tipo de tecnología usaban? Una noche, mientras el equipo descansaba, comenzó a llover fuertemente. David se despertó por un extraño ruido proveniente de las profundidades de la selva. Decidió investigar. Se adentró solo entre la niebla espesa, sin saber que este sería el primer paso hacia el descubrimiento que cambiaría su vida y la de su equipo para siempre. Al llegar a un claro, encontró una gran abertura en el suelo, como si una gigantesca tumba se hubiera abierto. Allí, en el centro, vio lo que parecía un círculo de piedra, rodeado por figuras grabadas. Cuando se acercó, una vibración extraña comenzó a emanar de la piedra. Una luz azulada brilló por un segundo, y luego todo quedó en silencio. De regreso al campamento, David no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Durante las siguientes semanas, las tensiones aumentaron entre el equipo. Los artefactos parecían cobrar vida propia, y las extrañas energías de la ciudad comenzaron a afectar a los miembros del grupo. Elena, la botánica, comenzó a sufrir extrañas alucinaciones, y Carlos se volvió obsesivo con la tecnología de la ciudad, negándose a descansar.
María, que se había mostrado escéptica al principio, se dio cuenta de que había algo más en juego. Los gigantes no habían sido simplemente una raza que desapareció por causas naturales. La ciudad había sido destruida por un accidente de proporciones cataclísmicas, causado por su propia tecnología. Algo había salido terriblemente mal. Después de semanas de investigaciones y peligros constantes, David y su equipo lograron acceder a lo que parecía ser el núcleo de la ciudad, una gigantesca sala subterránea. Al entrar, se encontraron con un centro de control antiguo, lleno de máquinas y pantallas rotas. En el centro, había una esfera flotante que irradiaba energía. Este es el corazón de la ciudad, dijo David, mientras tocaba la esfera. Aquí es donde comenzó todo. De repente, las pantallas se encendieron. Una figura holográfica apareció frente a ellos, un ser humanoide, pero de proporciones mucho mayores, que comenzó a hablar en un idioma extraño. Usando su equipo de traducción, David pudo entender las palabras: la tecnología fue nuestra perdición. Hemos jugado con fuerzas más allá de nuestra comprensión. No busquen nuestro destino. El poder que buscamos destruyó nuestra civilización. De repente, la esfera comenzó a emitir una luz intensa, y el suelo tembló. Todo alrededor de ellos se desintegró en una tormenta de polvo y energía. David y el equipo intentaron escapar, pero la ciudad comenzó a derrumbarse sobre sí misma, como si estuviera siendo absorbida por una fuerza desconocida. El video termina con una escena de David regresando a la civilización, visiblemente agotado. La cámara se aleja lentamente mientras él observa el horizonte, reflexionando sobre lo que ha descubierto. En sus manos, sostiene un fragmento de uno de los artefactos, un recordatorio de una civilización olvidada que intentó desafiar las leyes de la naturaleza, pero que fue destruida por su propio poder. Lo que encontramos no era solo un misterio, era una advertencia, dice David, con una expresión sombría. Y el mayor misterio es que aún no sabemos si la tecnología que los destruyó está realmente apagada,